El AVE a Murcia es ya una realidad, pero sin embargo lo ha hecho con polémica por sus características que no convencen a todos y lo abordamos en este vídeo. No parece haber comenzado con el mejor pie posible y muchas son las voces que han criticado diversos aspectos de estos servicios de alta velocidad, incluso poniendo en duda de si se trata realmente de un servicio de altas prestaciones propiamente dicho, pero vamos a abordar las principales características, siendo obviamente el número de frecuencias diarias y los tiempos de viaje las más relevantes, aunque no las únicas. Desde el pasado 20 de diciembre y prácticamente en la prórroga, se inauguraba el servicio comercial de alta velocidad entre Orihuela y Murcia, unos pocos kilómetros que sin embargo han arrastrado muchos años de complicaciones y retrasos, siendo anunciado y con los billetes puestos a la venta apenas unos días antes, lo cual ha sido una metedura de pata por parte de Adif y de Renfe al no haberse podido aprovechar para exprimir de verdad este nuevo servicio para los muchos viajes navideños que se hacen en estas fechas. Esto unido al detalle casi excepcional de que la mitad de los servicios comerciales se hacen pasando y desviándose por Alicante, han recibido muchas críticas al elevarse considerablemente el tiempo de viaje en estas rutas. Esta ha sido, sin lugar a dudas, la mayor crítica de los usuarios habituales y de aquellos que llevaban esperando con ansias la llegada de estos servicios de alta velocidad. 4 trenes diarios por sentido, 2 pasando y parando en Alicante y 2, vamos a decir, directos con muchas comillas, ya que dichos servicios paran en Elche y Orihuela, algo que muchos viajeros han criticado al no existir servicios que eviten parar en alguna ciudad intermedia y así arañar más minutos al viaje, más aún teniendo en cuenta la curiosa división de los servicios también en cuanto a la estación madrileña de donde partan o salgan, y que seguro a más de uno le ocasionará alguna confusión o despiste. Esto se debe a que los trenes que pasen y paren en Alicante realizarán sus servicios en la capital de España en la estación de Puerta de Atocha, al sur de la ciudad, mientras que los directos, los que no se desvíen por Alicante, lo van a hacer en la otra gran terminal madrileña, Chamartín, en el norte de la capital de España, y utilizando el túnel bajo la ciudad, lo cual añade entre 10 y 15 minutos a dicho servicio. Esto impide que los servicios directos recorten más minutos al viaje, algo que quizá podría haberse pensado a la hora de cuadrar horarios y cambiar dichas terminales, ya que si los servicios directos hubieran simplemente eludido la parada en Orihuela y parando en Atocha en lugar de Chamartín, estaríamos hablando de un Murcia-Madrid en apenas 2 horas y media. Si bien, curiosamente, el 19 de diciembre, con la inauguración oficial, el tren que regresaba a Madrid con las autoridades, incluidos la ministra de Transportes, el presidente del gobierno o el rey, dicho tren no hizo parada intermedia alguna y dejó el viaje en 2 horas y 35 minutos. Evidentemente, esto no es tan sencillo de llevar a la práctica como puede sonar, más aún teniendo en cuenta que básicamente los trenes que ahora llegan a Murcia del Carmen son los mismos que hasta hace pocos días llegaban a Orihuela. Renfe, por tanto, no ha añadido trenes nuevos a estas rutas propiamente dicho, sino que ha adaptado los ya existentes debido a los problemas que viene arrastrando desde hace bastante tiempo con su flota, muy justa para abordar la subida de servicios y ciudades unidas por alta velocidad. La otra ruta, la que se desvía por Alicante, ha sido quizá la más polémica, ya que muchos murcianos no entienden esa necesidad, más aún teniendo en cuenta que junto a los servicios con Madrid se han puesto en marcha los trenes Avant, es decir, los media distancia de alta velocidad con la capital de la Costa Blanca, recortando 40 minutos a los viajes ya existentes, servicios que además van a entrar en el 2023 en los abonos gratuitos de Renfe, un viaje que queda ahora en apenas 52 minutos, haciendo parada en Beniel, Orihuela, Miguel Hernández, Callosa de Segura y Elche, con 9 servicios diarios por sentido, por lo que las comunicaciones entre ambas ciudades han mejorado notablemente. Sin embargo, como digo, el incluir Alicante en 2 de los 4 servicios diarios por sentido con Madrid ha molestado a muchos viajeros murcianos, ya que este desvío añade unos 50 kilómetros al viaje y lo deja en nada menos que 3 horas y 28 minutos, a pesar de partir o llegar en Atocha, con el consiguiente ahorro de minutos respecto a Chamartín, ya que aparte del desvío alicantino, es el servicio que más paradas intermedias se realiza, al dar servicio también a todas las ciudades de la ruta unidas por alta velocidad, es decir, Orihuela,
Orihuela, Elche, Alicante, Villena, Albacete y Cuenca. Un detalle que debería ir corrigiéndose con el tiempo cuando Renfe vaya pudiendo añadir nuevos trenes a esta ruta. Un tema con el que habrá que tener paciencia y esperar a que, si los números de viajeros son muy buenos, pronto se pueda añadir algún tren más diario y quizá con algún cambio que recorte minutos. Otro detalle que no ha entusiasmado es el de los precios, a pesar de arrancar con una promoción especial de 30.000 billetes a 19 euros, eso sí, muy limitada, al terminar el 29 de diciembre, aunque eso sí, válida para todo el año 2023, siendo una oferta que eso sí, a la hora de la verdad, no es tan fácil de conseguir y suelen ser plazas muy concretas que vuelan o que hay que adquirir con mucha antelación, siendo el precio más habitual de entre los 23 y 30 euros. Este detalle, el precio, es algo que probablemente no sufra grandes cambios y mejoras hasta que las nuevas marcas privadas decidan entrar en Murcia, algo a día de hoy sin fecha anunciada ni por Wigo, la marca low cost francesa, ni por Irio, aunque la italo-española ya comentó hace unos meses que tenía la intención de entrar en esta ruta lo antes posible, si bien en su calendario de 2023 de momento no la incluyen, pero teniendo en cuenta que hasta el 2 de junio no comenzarán sus servicios con Alicante, por lo que todo hace posible que pronto den la noticia de que también lo hagan con Murcia. Esto ayudaría primero a subir el número de frecuencias diarias y plazas disponibles con Murcia El Carmen y dos, rebajar los precios suelo y medio, ya que de momento, allá donde han llegado las nuevas marcas, se ha incrementado notablemente la competencia y rebajado los precios, pero de momento, como digo, habrá que esperar. Otro detalle que alguno ha dejado caer es que no es un servicio de alta velocidad de verdad, ni por tiempos, ni por velocidad, ni por tren utilizado. El tema de los tiempos ya lo hemos abordado, pero en cuanto a la velocidad es algo totalmente falso, ya que en varios tramos se alcanzan los 300 km por hora, el tope en las vías españolas, allá donde se puede y no existen, por ejemplo, paradas muy juntas, como en el tramo entre Murcia y Elche o Alicante. Y en cuanto a los trenes, hablamos de los S112 de Talgo, los conocidos simpáticamente como patos por la forma de su morro, el tren con más unidades en la flota de Renfe y en el que más líneas de alta velocidad en España operan, y que tiene unas características top en esto de la alta velocidad ferroviaria, por lo que tal crítica tampoco ha lugar. Algunas voces han criticado también que este recorrido por alta velocidad con Murcia se haga por la provincia alicantina y no por Ellín y Cieza, una ruta mucho más directa y que se ha quedado para un puñado de servicios, a día de hoy en vía única y sin electrificar, un trazado que en su día se decidió para apostar por una ruta de ciudades más importantes y así rentabilizar al máximo la inversión, ya que dicha ruta incluye ciudades como Elche, sin olvidarnos que los recursos en estos casos son muy limitados y no hay dinero para todo, por desgracia. Ya hemos hablado de Murcia, pero ¿y Cartagena? Lo cierto es que la ciudad portuaria también se beneficiará de la entrada de estos servicios, aunque no demasiado, al tratarse de una ruta todavía muy necesitada de mejoras y en fase de obras para conectarse en el futuro a Murcia del Carmen también por alta velocidad, algo que os comenté en otro vídeo del canal mucho más al detalle. Ahora, con estos nuevos servicios, con su capital regional, Cartagena está unida a Madrid con hasta 6 combinaciones posibles diarias por sentido, todas con cambio de tren, o bien en Murcia o bien en Alicante, que dejan el viaje en el mejor de los casos con la capital de España en 4 horas casi justas, incluyendo eso sí el transbordo, por lo que si bien los servicios con esta ciudad aún tienen mucho que mejorar, también se han beneficiado notablemente de estas novedades. De momento hay que seguir a la espera de otras novedades con más rutas más allá de Madrid, como las que unirían Murcia con otras ciudades del norte y noroeste del país, así como las rutas mediterráneas como Valencia o Barcelona, a la espera de más avances en tramos, en obras y mejoras que permitan un servicio ininterrumpido de alta velocidad en todo el arco mediterráneo, algo para el que todavía habrá que esperar un tiempo, pero que cada vez está más cerca y de lo que iremos informando en próximos vídeos del canal. Un detalle aparte que debes tener en cuenta es que a la hora de reservar tu viaje a través de la web de Renfe, a la hora de seleccionar Madrid, clica en la opción Madrid Todas, ya que así te aparecerán todos los servicios posibles, los directos o los indirectos, vía Alicante, y así elegir el viaje que mejor te convenga por precios, horarios o tiempos de viaje, un detalle, el de las 2 estaciones madrileñas, que seguirá vigente todavía varios años, al estar Atocha en obras de ampliación, mejora y construcción
de la nueva terminal pasante que dará servicio a los trenes que utilicen el túnel que la comunicarán con Chamartín, hoy por hoy sin parada posible en la gran terminal sur madrileña. Como veis, una gran novedad que cierra un año cargado de inauguraciones y avances que, si bien todavía tiene muchas mejoras por delante, iremos contando según vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.